Hoy OK Diario está con la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández. Segunda autoridad de la comunidad autónoma, segunda mujer en ostentar este cargo. Empecemos por los comienzos de Marta Fernández. Nos gustaría que nos contaras el origen de Marta Fernández como político, porque es una historia que impacta. En 2017, mesas informativas con Vox, unos años después, en esta que es tu casa. En mi caso, no es que me hubiese interesado la política de manera lineal, sino que iba y venía a lo largo de mi vida, sino que yo llevaba mi vida normal, con mi trabajo. En 2012 dejo de ir a votar y pasan 4 años, alguna elección, algún proceso electoral por el medio, y me siento huérfana políticamente, ¿no? Como le pasa a mucha gente. Y a finales de diciembre de 2016 yo contacto con Vox, porque ya se oía hablar, se había formado el partido en enero del 14, también en petits comités, en reuniones en cafeterías y demás, 4 locos que dice el presidente Abascal, y contacto con Vox. Pregunto, es curioso, pregunto por la sede de Vox en Zaragoza y me dicen que no hay, pero que van a dar el contacto de Santiago Morón, que es diputado de esta casa y ya en la anterior legislatura, y contacto con él y entonces ya pues empiezo a militar en Vox. Me afilió a principios del 17 y bueno, ahí empieza el periplo. ¿Cuál era el periplo? Pues que hacíamos reuniones a las que al principio íbamos 12, después 18, luego 30 y pasamos a un boom en el 19. Me estoy saltando el 17 al 19, pero porque el 19 fue como el despertar después de las elecciones de Andalucía, donde dimos el salto. Y bueno, hicimos un poco lo que queríamos, sacar mesas informativas, carpas que le llaman, y empezamos en la Plaza España a principios del 18. Y bueno, empezamos ahí, pero porque lo que queríamos era llevar a Abascal al Congreso, para que en vez de encima de una caja de fruta, como todo el mundo sabe que empezó con un megáfono, una caja de fruta, pues queríamos tener una voz en el Congreso. Entonces todos luchábamos para llevar a Abascal al Congreso. Lo que no sabíamos era que cuando llegase el 19 íbamos a tener elecciones autonómicas y que teníamos que presentarnos en todas y un poco. Lo que sí que quiero contarte es una anécdota para que sepa la gente lo duros que fueron los comienzos, y es que cuando poníamos las primeras carpas en la Plaza España, pues yo me acuerdo que íbamos a buscar a la gente, las poníamos en la Plaza España donde está la Diputación Provincial. Entonces íbamos a buscar a la gente, porque la gente cuando pasaba por delante pues se echaba a un lado, miraba y pasaba de largo, no sabían ni quiénes éramos, y los íbamos a buscar hasta la fuente. O gente que paraba si les decías, perdone, ¿conoce Vox? Y a mí eso es lo más gordo que me ha pasado, que me dijeron, no, es que ya no compramos diccionarios. Entonces dije, bueno, aquí hay un trabajo, pero brutal. Y así. Y unos 8 años después, presidenta de las Cortes. ¿Cómo es vivir en las propias carnes lo que a veces se siente en esta Cámara, que es un apartheid político hacia el proyecto, pero también hacia tu persona? Recibes muchísimas críticas. Bueno, es que hacia mi persona fue en cuanto tomé posesión, porque, no sé, nos pareció inaudito en el siglo XXI, que primero porque hubo prejuicios por yo ser de Vox, y después las críticas más feroces fueron por el vestido que yo llevaba ese día y por los pendientes. Entonces, esto yo no lo veo que pueda pasar con una mujer de otro partido, y si no, pues le estaríamos llamando machismo, acoso. O sea, es que es inaudito. Pero bueno, superada la prueba. Como presidenta de las Cortes, ¿te sientes que puedes ejercer la libertad de expresión? ¿Cómo se lidia todo eso? Porque tú como diputada has sido una diputada muy cañera. Sí, una diputada muy cañera. Entonces, cuando subes a la presidencia, pues te das cuenta de que hay que tomar una responsabilidad no mayor, sino diferente, porque es un papel institucional
Y bueno, pues de lo que trato es de desempeñarlo con la mayor institucionalidad y dentro del orden constitucional, igual que hacen mis otros 3 compañeros, porque somos 3 presidentes de parlamentos de Vox. En Castilla y León, Carlos Pollán; en Valencia, Llanos Masó; y en Baleares, Gabriel Lesén. Bueno, pero yo siempre digo que tiene que quedar muy claro, porque la gente tiene que tener muy claro que hay que conjugar ese papel con el de diputado, porque somos presidentes porque tenemos un acta de diputado, nos han elegido en las urnas. Entonces, claro que hay que conjugarlo porque se supone, o la teoría es que representas a todos los aragoneses, pero lo que no se le puede pedir a un presidente es que de repente deje de pertenecer a unas siglas políticas, porque precisamente por esas siglas estás ahí. Presidenta, ¿cómo ha cambiado las Cortes de Aragón desde que tú ejerces esta representación? Porque se ve claramente, por ejemplo, en el proyecto cultural en Goya. Cuéntame esa idea, porque ha sido una revolución. Tú siempre dices, esta es la casa de todos los aragoneses. ¿Ese en sí es tu proyecto político en el momento en el que ahora te toca? Sí, bueno, es la casa de todos los aragoneses, lo digo siempre porque además es verdad. Pero bueno, la representación institucional, la presidencia, tiene varias patas. Es el Parlamento, tienes la responsabilidad de que cumpla con su función de control al Gobierno y su función legislativa. Y ahí también te quiero hacer un apunte personal, porque siempre lo cuento. Cuando terminamos la 10ª legislatura, en la primera en la que yo fui diputada, que éramos 3 y ahora somos 7, hay que recordarlo, hicimos una rueda de prensa de resumen de nuestra legislatura, los 3 diputados que entonces habíamos estado aquí, en la 10ª, y yo, con la experiencia de los 4 años, lo que vi era que el Parlamento podía ser mucho más productivo, porque si tiene una labor de control al Gobierno y una labor de legislar, pues tenemos unos plenos que son cada 2 semanas, que duran un día y medio, que el jueves entero es la sesión de impulso, para que lo entiendan los ciudadanos que puedan estar escuchando esta entrevista. De impulso es que presentamos todos los grupos iniciativas para sugerir al Gobierno, pero no son leyes. ¿Qué pasa con esas iniciativas? Que se aprueben o no se aprueben, no tienen carácter vinculante. Hablando llana y claramente, van a un cajón, salvo que tú a los meses vayas y pidas o que se reactive o que se cumpla o que se ejecute, pero no tienen carácter vinculante porque no son leyes. Entonces, digamos que no es que me parezca una pérdida de tiempo, pero lo que no me parece equilibrado es que al día siguiente, el viernes, durante toda la mañana, pues de 9:30 a 2, se haga la sesión de control al Gobierno. Control al Gobierno también, lo explico para que los ciudadanos que nos puedan estar escuchando, control al Gobierno es hacerles preguntas, convocar a un consejero para que dé explicaciones, preguntas al presidente. En la sesión de control yo la invertiría absolutamente por la sesión de impulso, que llamamos, la sesión de control un día entero, control al Gobierno, y sesión de impulso el viernes, pues porque a lo mejor quieres destacar iniciativas con más titular o de más relevancia en pleno, pero esas sesiones de impulso, de presentar iniciativas no vinculantes que no tienen carácter de ley, se hacen durante toda la semana en las diferentes comisiones que hay. Es una labor repetitiva. Después también te quería explicar, esa es la parte parlamentaria, aparte de ser árbitro encima de esa mesa, que es cada día un poco más enrevesado, pero no es cosa mía, es general, porque hemos tenido reunión de presidentes de parlamentos a finales de enero en Madrid y todos llegamos a la misma conclusión de que hay una falta de respeto institucional en general hacia los miembros de la mesa y en concreto a la presidencia. Y aparte de la pata parlamentaria, tenemos la pata de la organización interna de la casa, y en ese sentido también quería contarte que hemos mejorado las condiciones laborales y de trabajo, los entornos de trabajo, bastante, y están muy contentos, tanto para los jardineros como para los guías turísticos. Y además, en el orden interno de la casa, lo que se ha hecho ha sido convocar oposiciones
porque en 40 años no se habían convocado, y entonces también cuento yo siempre la misma experiencia personal, que en los primeros meses estaba todo el día recibiendo personal de la casa que se despedía y yo les entregaba la placa de jubilación. Entonces, cuando empiezas a analizar, te reúnes con todos los jefes de servicio, con el impulso de la letrada como secretaria general de la casa, para ver qué necesidades hay, dónde fallan, qué sobra, qué falta, qué más faltaba que otra cosa, que era rejuvenecer la plantilla, y porque estábamos encontrándonos con un 60% mayor de 56 años, un 60% de una plantilla de 100 trabajadores, por redondear. Entonces, claro, esto o poníamos solución ya, empezábamos a poner solución ya, porque además desde que se convocan hasta que se aprueban y hasta que se incorporan, pues todo lleva un proceso de meses, o realmente con esas cifras que te acabo de dar, dentro de 4 años la casa pues casi en quiebra. Y además de todo eso, la representación institucional, y luego acabo con lo que tú me querías preguntar, que es el impulso grande a la cultura que le estamos dando, a la cultura con mayúsculas, porque tenemos la suerte de tener la sede de las Cortes de Aragón enclavada en un edificio de 1000 años de historia, un palacio del siglo XI, patrimonio de la humanidad, y con eso dimos pistoletazo de salida a la exposición Goya del Museo al Palacio, aprovechando las obras que se están acometiendo en el Museo Provincial de Zaragoza, rescatar esas obras y además, con el equipazo que tengo, pues llevar adelante todo eso y contactar con diversas instituciones y particulares para hacer un recorrido cronológico por la obra de Goya. No solamente es sacar a aquellos que se iban a quedar guardando el polvo en el Museo Provincial, sino pues montar una exposición realmente de altura. Y no hay más que verla, el que no haya venido que venga. Y bueno, porque tenemos un espacio expositivo que, respetando totalmente lo que es el edificio Patrimonio de la Humanidad, pues ha quedado del máximo nivel. Estamos hablando que por esta casa han pasado 70.000 personas. Es una cifra récord. Sí, es cifra récord. Bueno, vamos subiendo el récord en el año, porque en el 2022 fueron 240 y tantos mil, en el 23 288.000, en el 24 327.000, y ahora pues ya llevamos, desde que se dio el pistoletazo de salida el 5 de diciembre a la exposición, 70.000 personas. Siendo que, esperemos que vayamos en esta línea ascendente, porque siempre decimos que los meses de enero y febrero son como los más flojillos turísticamente. Entonces, vamos a verlo. Presidenta, hablabas de equipazo, un equipazo 100% femenino. ¿Qué te parecen las cuotas, hablando de todo un poco? Bueno, pues estoy en contra de las cuotas, porque lo que queremos es que se valore el mérito, la capacidad, la valía de la persona, independientemente de que sea hombre o mujer. En mi caso, el gabinete es netamente femenino, 100%, pero están conmigo porque son las mejores, no porque tengan un sexo determinado. Me gustaría recordar un pasaje que fue muy polémico, pero yo creo que merece la pena traerlo al recuerdo. Has sido la única persona con cargo institucional que ha plantado cara a la que fuera en aquel entonces ministra de Igualdad, Irene Montero. Además, en un contexto muy claro, plena efervescencia de la ley del solo es sí, y vino además a un evento del aborto. Intentó provocarte. ¿Le saludaste? ¿No le saludaste? Porque quiero entender cómo lo que lidiamos, ¿no? La libertad de expresión, el cargo institucional. Cuéntame. Bueno, como estamos hablando de tú a tú, y personalmente yo me puedo salir del papel de la presidenta, en este momento te digo que si por mí hubiese sido, a mí no me apetecía saludarla. Es normal que no me apetezca saludarla cuando primero estaba en el gobierno en funciones, porque había habido elecciones en julio, esto era septiembre, y hasta noviembre no se constituyó el gobierno que tenemos actualmente de España. En aquel momento ellos, Podemos, estaban pasando una época muy difícil, de que
aparte de estar en funciones, pues había mucha confrontación con Bildu, Partido Socialista, aquella coalición que había entonces. Pero lo que sí que no, como mujer, me parecía inaceptable era que la mayor defensora, teóricamente, de las mujeres hubiese aprobado una ley, la del solo sí es sí, que estaba poniendo en la calle a miles de agresores sexuales y pederastas. Y dije, pero vamos a ver, qué poca vergüenza. Entonces, me paso al lado institucional, yo bajo a la línea de saludo, a la rigurosa línea de saludo que se hace en estas cortes, a la entrada del foso, y ella tenía orden de parar con el furgón justo en la línea de saludo, como hace todo el mundo, como hizo la princesa Leonor, como hace todo el mundo, porque estábamos formados perfectamente. Pero ¿qué es lo que hace? Parar 30 metros antes el furgón, y entonces vienen andando durante esos 30 metros, y además es que se puede ver en los vídeos, porque no lo voy a decir yo si no se pudiese visualizar, en actitud chulesca. Y bueno, pues yo qué hice, yo la saludé, se puede ver también en el vídeo, buenos días, bienvenida a esta casa. Y entonces ella lo que hace es darme un chorreo de que estaba encantadísima de estar aquí para hacer unas charlas sobre el aborto y demás, y yo en mi sitio. ¿Qué no hice? Darle la mano, pero tampoco hay un código en el que te diga que yo tengo que hacer un contacto físico con una persona. Si yo le saludo, y menos estas personas que miden mucho a quién te toca, quién te roza, quién te acosa, quién te soba, vamos a decirlo así, porque tienen un cacao mental en la cabeza. Bueno, pues yo, buenos días, bienvenida a esta casa, ya está. Pero claro, ¿qué es lo que hacen? Coger el vídeo desde un foco, pero luego la gente lo volvió a mirar desde el otro foco y se ve claramente que la provocación de quién venía. Es un tema que está absolutamente superado y que no, quiero decir que no hay que darle la mayor importancia. Y que bueno, que lo que querían era poner el foco en mí como machista y demás, pero bueno, sí, yo ya sé que tengo unos cuantos titulares, pero es lo que te decía antes, esto es como lo de la falda corta o los pendientes grandes. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a decir unas mujeres que gastan miles de millones en lo que nosotros llamamos chiringuitos, porque es verdad, y que están ayudando a las mujeres? Desde 2003 que se tienen datos de asesinatos de mujeres, es que no bajan ni una sola. Por parejas, por exparejas, por eso la llamamos violencia en el ámbito doméstico. 9 menores asesinados en el 2024, la mayor cifra de menores asesinados desde 2003, que se tienen datos. Presidenta, me imagino que eres consciente que puede ser el espejo de muchas jóvenes que se miran. ¿Cuál es el mensaje que lanzarías a esa juventud un poco despistada, que no entiende muy bien el mundo, incluso lo que pasa aquí, ¿no?, en esta habitación? Porque a veces la ciudadanía no comprende lo que pasa en esta habitación. ¿Qué mensaje le mandarías de cara al futuro, ahora con todo este recorrido y con toda esta experiencia? Bueno, pues que confíen en ellas, que se esfuercen y que no se dejen manipular por las teorías del feminismo radical, que lo único que hace es enfrentar al hombre y a la mujer. Y no se trata de enfrentarnos, sino de ser compañeros y de ir para adelante juntos. Que bueno, que ellas no nos tienen que decir si una está mucho mejor sola, porque la mujer como mejor está no es sola, la mujer como mejor está es como ella decida, sola, acompañada, en pareja, casada, soltera, siendo madre, no siéndolo. Ya está. Es que las que hacen las leyes y las que hablan para tener titulares y demás, pues yo creo que no se bajan a la calle y no hablan en el mercado, en el bar o en el autobús. Porque es que en el mercado, en la calle, en el autobús, se habla de otras cosas, que son de las que yo te estoy hablando. Hablando de la calle, perdona, presidenta. Como mujer, voy a hacer lo que me dé la gana. Lo que me dé la gana es eso. No lo que tú me tienes que decir que tengo que hacer. Y llamar machista al hombre y enfrentarme con el hombre, y el hombre es
odiar al hombre. También odias a tu padre y a tu abuelo y a tu hermano, pues no sé. Hablabas de la calle, pero tú eres muy querida en la calle. Sí. ¿Consideras que un político tiene que andar por la calle, escuchar lo que dice la calle y si no igual cogerse en la puerta y meditar un poquito? Bueno, en el caso de Pedro Sánchez no sé si meditará o no. El caso es que a la calle no puede salir. Nada más que añadir, señoría. Yo sí que salgo muy tranquila y a veces salgo con gorra para que no me conozcan por tranquilidad y por descanso, pero no porque no me quieran, porque si no me paran y me piden fotos. Sí. Presidenta, ¿tiene ganas de que se registre por esta Cámara ya los presupuestos, que eran unos presupuestos Partido Popular, Vox, por ejemplo, ese nuevo acercamiento, ¿no?, después de toda la tormenta? Sí, tenemos ganas todos, porque además los presupuestos no son un capricho, son una obligación del Gobierno. Entonces todos tenemos que intentar llegar a un acuerdo para tener presupuestos porque la sociedad los necesita, las empresas los necesitan, todos los departamentos, sanidad, educación, toda la sociedad, todos necesitamos esos presupuestos. Entonces yo creo que al final habrá presupuestos, yo confío en que sí. Para terminar, a mí me gustaría hacerle una pregunta, pues ya en un tono también más personal. De su despacho, ¿cuál es su objeto favorito? Porque al final el despacho en este tipo de cargos se convierte en tu habitación, en tu casa, son muchas horas. Bueno, la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, porque soy muy devota de la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar es nuestra Madre Universal, patrona de la hispanidad. Bueno, yo le tengo una fe, pero desde siempre. Aquí se suele decir además que en Zaragoza, incluso los no creyentes tienen a la Virgen del Pilar como que no se toca. Pero yo, en mi caso, pues como creyente, la Virgen del Pilar. La saludo todas las mañanas, cuando vengo. Y, no puedo terminar sin decirle, sin preguntarle. ¿Considera, por tanto, que los políticos que son católicos deberían de salir del armario? Porque si no, a veces se producen situaciones absurdas, ¿no?, como es casi renegar de nuestra propia fe por molestar no sé a quién. Sí, bueno, yo creo que prácticamente no se queda nadie en el armario. Yo creo que no. El problema está en que la propaganda en contra es mucho mayor, además en un porcentaje pues escandaloso, porque ya sabes que, bueno, pues que todo lo que dice Vox se tiene que ir a escuchar no digo Vox porque también hay gente creyente en otros partidos, que cada uno, pues libertad de elección, ¿no? Pero lo que decimos nosotros, lo que dicen los creyentes o los que queremos manifestar nuestra fe, pues se tiene que ver en redes sociales, porque en los titulares es todo lo contrario. Es tirar esta cruz, tirar aquella, esta porque sí, esta porque... No sé, me parece que es que hay una agresión que no se quiere reconocer. No se quiere reconocer públicamente, porque la gente de las noticias sí que se entera, ¿no? De que están masacrando cristianos en Siria o en Nigeria, eso sí que se sabe. En Nigeria la mayoría son... No voy a decir de color porque me parece una patochada. Son negros, da igual. Esto es como los de Vox, como dice nuestro presidente Abascal. Si el negro es de Vox, es un racista, ya no vale, ese negro no vale. Si el homosexual es de Vox, nada, es un homófobo, ese homosexual no vale. Y si la mujer es de Vox, pues tampoco, ya ves. Pero esa no es la calle, ¿eh? Esos son titulares y disputas de circo. De circo mediático, como se arma aquí, en los plenos, aquí en todos los plenos de España. No estoy diciendo que aquí seamos especiales. ¿Cree, por tanto, que entre la sociedad y cámaras de representación como esta hay una extinción muy grande? Hay como el foso que rodea la Aljafería, que
que hay que estrechar los dos mundos, porque si no, cruces que se tiran en la Sierra de Albarracín suenan en la calle, aquí parece que no, y así con todo. Y así con todo, porque si tú preguntas a la gente en la calle, pues seguramente la mayoría no querrían tirar esa cruz, querrían repararla, si es que el problema es que cae un rayo cuando hay pararrayos al lado, pero bueno. Sí, claro, pero así con todo. Yo también en aquella rueda de prensa que te decía de cuando acabamos la 10ª legislatura, con unas valoraciones personales, también dije que había una gran desafección política. Pero es normal, los ciudadanos, primero, no saben lo que pasa aquí dentro, el que escucha un pleno pues tampoco entiende mucho porque utilizamos un lenguaje un poco entre incomprensible y agresivo, y entonces dices, yo no les he votado para que se estén matando ahí dentro. Les he votado para que me solucionen los problemas. Y otra vez lo que te decía de las proposiciones no de ley, que es lo que yo criticaba, las iniciativas esas que no tienen, otra vez hablo para los ciudadanos que puedan no entender este lenguaje, esas iniciativas que no tienen carácter vinculante, sino que apruebas como un titular o una intención, o se aprueba por unanimidad, tal. Ese es el titular que te sale en la televisión. Entonces los ciudadanos están esperando a ver cuándo me llega ese beneficio que han aprobado para todos los aragoneses en este caso. Pues no llega nunca porque no es una ley. Entonces, bueno, aprovechar un poco mejor el tiempo del Parlamento, invertirlo, que es lo que yo siempre digo, mayor control al gobierno, menos iniciativa y más calle también. Más calle, estar en la calle. Estar en la calle, pero cuando salimos a la calle, a ti como periodista también te pasará. Lo que te cuentan los vecinos, pues es lo normal. Como yo te he dicho que es lo que me cuentan los vecinos cuando yo salgo. ¿De qué se habla? Pues de lo normal, no de lo que te quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Ya prometo que es la última. Estamos en el ecuador casi de la legislatura. ¿Cómo ves el horizonte aquí en Aragón? Entre todos los partidos, ahora con la llegada del aterrizaje de la ministra Pilar Alegría, ¿cómo ves el horizonte en Aragón? Pues habrá que verlo andando, porque todo cambia en un mes, en una semana. Habrá que verlo andando, porque tampoco sabemos cómo van a funcionar entre ellos. No sé, yo tengo la confianza de que siga esa mayoría de derecha, que es lo que eligieron los ciudadanos en las últimas elecciones, en el 2023, y que, bueno, que haya esos presupuestos y que vean que claro que podemos trabajar por ellos y seguir adelante. Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón, te agradecemos muchísimo tu franqueza, tu sinceridad y esa manera en la que has dedicado este tiempo a los oyentes de OK Diario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Paula, encantada.